que pasan. Pero yo estaba orando y yo decía, muéstrame quién es el pastor, muéstrame cuál es su llamado, muéstrame qué es lo que quiere hacer. Y una vez un mensaje que me lo manda el pastor Ángel y me dice, quiero apoyar a mi iglesia. Me puso otras cosas y yo miré un corazón dispuesto a servir a Dios, un corazón por humildad, un corazón que quiere brindarle su apoyo a la iglesia. Y como cuando viene de Dios, aunque te quites o te pongas o te hagas el berrinchudo, aunque digas, no, yo ya no me voy a meter con pastores porque son bien así, cuando viene de Dios, es porque Dios quiere hacer algo. Hermano, y creo que Dios también está abriendo esta iglesia para que más pastores estén acercándose y brinden un poco de lo que Dios les ha dado. Entonces, ¿por qué no le das una causa a Dios mientras el pastor Ángel pasa? Bendiga, hermano. ¿Cómo están? Amén. ¿Seguros? ¿Bendecidos? Bien dormidos. A ver, pongan cara de fe. Hermano, pongan cara de fe, sonriente. Mira, yo quiero decirle algo. Que Dios nos ha dado un llamado. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo desde que tenía 15 años de edad. Y le digo algo. Todavía yo no era cristiano. Yo estaba en una iglesia, ¿sí?, donde se estaba ministrando sobre el poder del Espíritu Santo. Una iglesia donde yo iba desde los 4 años de edad. La mamá me llevaba. Entonces el predicador dijo, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Un capítulo que dice aquí, somos una iglesia que busca el mover sobrenatural del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios nos ha llamado, a mí en lo personal, a mis hijos, a mis hijos. Entonces yo pasé, hermanos, al altar, yo tenía 15 años, entonces yo pasé hecho alillo, y pues yo siempre fui sencillo, ¿verdad? Pues venimos del barrio, ¿no? Allá por el Cerro de la Cruz, más abajito. Y pues yo a veces me iba en bermudas a la iglesia y pues como podía. Entonces yo pasé con mis bermudas, ¿verdad? Hasta mero adelante. Y pasé al altar con fe, hermanos, con mucha fe. Yo no sé, el Espíritu Santo fue el que me llevó ahí, que me movió. Yo no sé cómo entendí eso de que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase, ¿sí? Entonces yo pasé, me hinqué y dije, Espíritu Santo, ven a mí. Eso fue lo que yo dije. De repente, hermanos, yo perdí noción de mí y vi que empecé a hablar en otras lenguas. Y yo abría los ojos y veía mis labios moverse y hablar en diferentes lenguas. Y luego yo empecé a profetizar ahí, empecé a predicar, ¿verdad? Empecé a predicar y yo veía todo lo que pasaba atrás. Entonces yo duré 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, nadie me podía parar y entrar en el altar. Yo me acuerdo que nomás levantaba yo la cabeza, pues no podía parar. Algo tenía mi boca, ¿no? Algo que el Señor agarró mi lengua. Y yo sentía un poder muy grande, muy fuerte. Y no me levantaba la cabeza y pues nomás veía al guitarrista así como que no se acaba, ¿no? Ya, o sea, se hizo bien de noche. Y entonces cuando yo profetizaba, yo veía lo que estaba pasando atrás y veía que gente se iba. Entonces yo con los ojos cerrados, ¿tú qué te estás yendo? Ven a conocer al Señor y tú que te estás yendo, no te vayas. O sea, profetizar así me agarró el Señor como Saúl entre los profetas, ¿no? ¿Por qué le predico esto, hermano? ¿Por qué le comparto esto, hermano? Porque el Señor en su misericordia nos escoge, ¿sí? Eso me pasó cuando yo tenía 15 años, ¿verdad? El Señor bautiza a quien Él quiere. El Señor derrama su poder donde quien Él quiere, cuando Él quiere. Hasta desde el vientre de la madre. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre ahí adentro de Elizabeth? ¿Sí? Entonces todavía ni nacía, de nuevo, ni nacía, ¿verdad? Y ya el Señor lo estaba bautizando con el Espíritu Santo, porque Dios tenía un plan.
Entonces, yo le platico esto, hermanos, porque donde nosotros vamos, el Señor respalda con milagros, con sanidad, con liberación. Entonces, por eso quiero invitarle a que ponga cara de fe, ¿sí? A que crea a Dios, ¿sí? Ahorita lo que decía el pastor, ustedes tienen un pastor, muy buen pastor, ¿verdad? Muy buen maestro, ¿sí? Ahorita lo que les decía el pastor es cierto, en medio de la alabanza, si usted se conecta, ¿sí? Si usted se conecta, el Señor empieza a sanar, a liberar, a hacer cosas en medio de la alabanza. Pero ahí el secreto es conectarte con Dios, ¿sí? Olvidarte de todo y conectarte. El salmista dijo, con cánticos de liberación te rodeo. Eso significa, hermanos, que también hay cantos de liberación. O sea, que también hay cantos que liberan. ¿Ven? Entonces, como dice el pastor, la obra es de Dios, ¿sí? Y uno tiene que tener mucho cuidado con los ministros. Algunos dicen ser ministros y son lobos. Hay mucho lobo, ¿verdad? Yo tengo 16 años de pastor y yo soy pastor evangelista. Los ministerios hemos alcanzado del 2009 a 2020, más o menos 11, 2020, 2021, 12. A partir de la pandemia, el Señor dice, tienes que salir a predicar, a evangelizar, ¿sí? El Señor me diezmó la iglesia, es decir, que de repente ya éramos 3 personas y decía, Señor, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? Y el Señor, pues, nos promovió. Entonces yo empecé a buscar al Señor más. Si oraba 1 hora, pues yo oraba 2 horas, 3 horas, de madrugada. Y el Señor empezó a abrir puertas y me empezaron a invitar en varios lugares, ¿sí? Y ahí el Señor se empezó a mover en liberación. Durante 1 año el Señor nos enseñó enamorarnos de Él, enamorarnos más de Él, cómo buscar su presencia, cómo entrar a la presencia de Dios. Hay principios prácticos después que podemos ver, cómo llegar a recibir la unción, el poder, para que tú tengas un ministerio de poder. Al siguiente año el Señor me metió a una escuela de liberación, ¿sí? Para aprender acerca de liberación. Después de que yo estuve en un ayuno de 18 días aproximadamente, me metió el Señor. Entonces en ese momento el Señor empezó a traer muchas cosas en su tiempo, y empezó a abrir puertas. Una de esas es que me invitaron a esa escuela de liberación, entré, me gradué. Y después el Señor me empezó a enseñar otras cosas por año, cada año, desde 2020, 2021, me empezó a enseñar cosas, ¿sí? Diferentes. Entonces, hermano, lo primero que predicamos, hermanos, es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Es decir, yo, la persona que ven aquí enfrente, hermanos, yo también era un cristiano atado. Eso significa, hermanos, que yo acepté a Cristo a la edad de 16 años, pero me descuidé, hermanos. Me descuidé, abrí puertas, ¿sí? A pesar de que yo ya predicaba, ¿sí? A los 16 años, yo ya enseñaba, yo ganaba almas para Cristo, pero un día yo trabajé en una tienda, ¿sí? En una tiendita ahí en el seguro, pues, en la cooperativa del seguro de la clínica 44, hay una tiendita ahí para un comedorcito para los médicos. Y ahí, hermanos, yo empecé a hacer algo indebido. O sea, yo empecé a dar cositas y no pagarlas. Yo era el encargado, ¿sí? Del comedorcito. Entonces, el joven que me abrió la puerta ahí para que yo pudiera trabajar, yo tendría unos 17, 18 años, era cristiano, y cuando yo entré ahí me dejó a cargo. La dueña era una señora ya grande, viejita, ya en silla de ruedas, y me decía, no, mira, tú puedes agarrar lo que sea, nada más anótalo, ¿verdad? Y al final de la semana que ya te pague la señora, pues ya, que te lo descuente, ¿no? O sea, que nos fiaba la señora. Entonces ahí en la cooperativa ahí pues había cosas muy ricas, ¿no? O sea, había
una hielera con paletas heladas y cosas Magnum y de todo, y luego teníamos para hacer sándwiches calientes, allá los doctores, teníamos dulces de todo tipo, y pues a esa edad, oye, pues se te antoja la fiolita. A los 17, 18 años, pues imagínate unas delicias ahí. Entonces, pues yo al principio, pues que yo pues ya notaba ahí, y ya después ya no notaba. Entonces empecé a robar, ¿sí? Antes de eso, hermanos, Dios me había dado una victoria bien grande. Yo trabajé en la cocina de la Ford, ahí más o menos como un año y medio, y ahí predicábamos la palabra en tiempo, en fuera de tiempo, ahí picando verdura, nos ganábamos almas, predicamos, total que se llegó a convertir como la mitad de los trabajadores de ahí, de la cocina. Ya no nos aguantaban, sí, porque vamos predica y hablando de puras cosas de Dios y testimonios y gozándonos. Y recuerdo que una vez nos mandaron a la loza a todos a la loza, vale, unos que lo laven, otros que lo sequen, otros que les quiten el cochambre y otra lavar todas las ollas, y ahí estamos toda la iglesia ahí de la iglesia nueva. Y pues ¿sabes qué sucedió? Pues que hicimos un culto. Entonces ahí estábamos, te alabamos en el a todo rey, todo. Y se empezó a hacer el festín ahí, el culto, pues tuvieron que volver a separar a todos. Después de que yo salgo de ahí, hermanos, porque empecé a tener problemas de columna, usted me ve aquí, pues hay un documento que dice que yo tengo 50% de discapacidad en mi columna. Yo soy pensionado del seguro, ¿sí? Entonces, usted me ve aquí porque es un milagro del Señor, ¿verdad? Así parado y todo. Pues ahí en la Ford yo me eché la columna, ¿sí? Después entré a la policía montada porque no sabía lo que yo traía, y ahí me fue peor, ¿sí? Entonces ya después que entré a otro trabajo, que ya me hizo un estudio, me dijo, no, usted está bien mal, tiene la columna tronada, reventada, las vértebras, todo. Pues por eso le digo que es un milagro de Dios, ¿sí? El asunto está, hermanos, que cuando yo salgo de la Ford y entro a ese lugar, ¿sí?, donde yo empiezo a robar, le abro puertas al enemigo, ¿sí? ¿Qué significa eso de abrirle puertas al enemigo? Bueno, hermanos, todo lo bueno le pertenece al Señor, pero Satanás también tiene un legado. Él está encargado de todo lo malo. Él es padre de mentira, ¿sí? Él, dice la Biblia que el que practica el pecado es el diablo, ¿verdad? Sí, porque él peca desde el principio. Entonces, cuando tú pecas, ¿sí?, tú estás actuando para el reino de las tinieblas. Tú no estás actuando para el reino de Dios. Entonces Satanás tiene derecho legal sobre tu vida. Entonces, yo recuerdo que empecé a sentir deseos raros, ¿sí?, deseos que yo ya no sentía, ¿sí?, como cristiano, ¿sí? Empecé a desear otra vez las cosas malas. Y yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo tenía la costumbre, hermano, de saliendo de la Ford, yo iba a una escuela de inglés, pero como yo entraba más tarde, me quedaba de camino a la iglesia, entonces yo pedía las llaves de la iglesia, llegaba a la iglesia y me oraba horas, y ahí ya me iba a la escuela. Ya llegaba a la casa en la noche. Entonces, yo seguía haciendo lo mismo, de ahí me pasaba, de ahí de la cocina de la Ford, de la cooperativa del seguro, de la clínica 44, me pasaba al templo de Manuel, ahí me ponía a orar, pero ya empecé yo con ese problema, con esas luchas. Es decir, hay algo, hermano, que se me metió ahí y me empezó a atar. Entonces, hermanos, pasó tiempo, pasó bastante tiempo, y yo servía en la iglesia, pero ya estaba tarde. Pasaba al altar, ¿sí?, pintaba, le pedía a Dios, Señor, hazme libre, y no sucedía nada. Entonces, hermanos, un día, mientras me estaba bañando, se me vino convicción. Yo había pedido oración a unos hermanos
una familia ha dicho, ¿saben qué? Necesito que oren por mí porque ya ando bien mal. Eso me arrastró, hermanos. Aún yendo a la iglesia, yo ya estaba en el mundo otra vez. Entonces, me vino esa convicción de buscar al Señor. Yo dije, yo no quiero perderme, yo quiero buscar al Señor, yo quiero ser libre, yo no quiero irme al infierno, yo no quiero que mi alma se vaya al infierno. Entonces, empecé a clamar a Dios todos los días antes del amanecer, no sé por qué, pero así empecé a clamar. Señor, hazme libre. Señor, ayúdame. Señor, y empecé a gritar con desesperación, porque habían pasado ya años que yo estaba así. Señor, Señor. Entonces, hermanos, después de 10 días de estar clamando auxilio, ¿sí?, el Señor me da un sueño. Y en ese sueño, Él me muestra potestades demoníacas, ¿sí?, en mi vida, en mi casa, en mi negocio. Teníamos una pequeña papelería y un ciber, y Él me enseñaba que se burlaban de mí, y yo no lo podía reprender. Cuando yo hace unos esquinas, y me llegó el Espíritu al local donde yo tenía el negocio, y yo vi cómo salía de una pared, salía un demonio, así con figura de murciélago, ¿sí?, como esos murciélagos gigantotes que son como el tamaño de un hombre, ¿no? Así salió de la pared, ¿sí?, con sus alas cubierto así, la cara blanca totalmente, ¿sí?, los ojos negros. Y cuando yo lo quería reprender, se burlaba de mí. Entonces, hermanos, yo me desperté y yo estaba ayunando. Yo creo que esa vez ayuné. No. Debido a ese sueño, se me fue el hambre. Entonces ayuné 2 días, por el miedo, porque fue algo muy personal. Entonces, hermanos, lo que sucedió fue que al estar yo ayunando, el Señor me empezó a mostrar: tú tienes puertas abiertas. Entonces me dijo: limpia tu casa. Es decir, yo quería ser libre, pero Dios no podía hacerme libre porque yo estaba sirviendo a Dios. Yo ya estaba vendiendo ahí discos de Shakira ahí en el Señor Cristiano, ahí en el Ciber, y tenía muchas cosas. Tenía algunos cuadros en mi casa, que habíamos traído allá de Teotihuacán, un dragón ahí con un calendario, y cosas a veces que costaban algo de dinero, porque el Señor me las quitó. Entonces, hermanos, en medio de ese ayuno de 10 días, la primera noche, me vino un arrepentimiento genuino. Es decir, le pedí perdón a Dios, pero con una convicción bien fuerte, o sea, de veras. Yo muchas veces le había pedido perdón a Dios, pero no pasaba nada. Entonces, limpié mi casa, limpié mi negocio, empecé a pedirle perdón a toda la gente que yo había defraudado, a la gente que yo le había robado, porque con los hermanos yo los había defraudado. Fui y les pedí perdón, y dije: te voy a pagar. Y algunos que ni sabían, yo les dije: te robé y te voy a pagar. Y cuando hice todo eso, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, fue cuando el Señor y no nada más me liberó, ¿sí? El Señor me llenó con su Espíritu Santo y me empezó a usar para liberar a otros. Y me dijo: hay cientos y miles y millones de personas dentro de la iglesia de mi pueblo que están atadas porque practican pecado, y que muchos de ellos necesitan ser libres, pero no saben cómo. Entonces yo quiero enseñarte, hermano, cómo ser libre, porque yo quiero decirte algo. Si tú haces lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí?, si tú conoces tu verdad, así como yo conocí mi verdad, la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no eres verdaderamente libre, hermano, es porque hay algo que le está dando legalidad a Satanás. Pero déjame decirte, yo duré 14 años atado. 14 años atado siendo cristiano. Tú no necesitas durar tanto, porque yo no sabía esto que te voy a decir hasta
El Señor a mí me lo reveló. ¿Sí? Y hay esperanza. Amén. Hermana, hay esperanza. No se desaliente. ¿Cómo se llama usted, hermana? Esmeralda. Hermana Esmeralda, yo quiero decirle algo de parte de Dios. Mira, hay esperanza. Aunque usted ha estado a punto de eso, el Señor la tocó para hacerla libre. No se desanima. No se desanima. La fe también viene de parte de Dios. La Biblia dice que esto no es de nosotros, sino es de Dios. Ahora, yo no lo digo a la hermana para exhibirla, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestro propio problema. Si no, porque no estamos avivados. Si no, porque tenemos esa cara triste, esa cara de dolor, esa cara de que, pues estoy aquí, pero como que algo me falta. Estoy aquí, pero no disfruto. Estoy aquí. ¿Sabes qué? Porque tal vez hay una... Pero la palabra de Dios dice que si el Hijo libertare, Jesucristo, seréis verdaderamente libres. O sea, aquí nuestro Señor Jesús, hermano, está vivo y tiene el poder. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dígalo, Jesucristo tiene el poder. Jesucristo tiene el poder. Escuchen mirando. Jesucristo tiene el poder para liberar. Jesucristo, diga, Jesucristo tiene el poder para liberar. Jesucristo tiene el poder para liberar. Jesucristo tiene el poder para sanar. Jesucristo tiene el poder para sanar. Jesucristo me va a hacer libre. Jesucristo me va a hacer libre. Verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Hermana, no se sienta indigna. No se sienta indigna. El Señor vino a lo menospreciado. ¿Sabe que yo estoy aquí? Yo soy el noveno de 9 hermanos. Y yo era el tonto, el menso, el enano, de mí todos se burlaban. ¿Sí? Y Satanás trató de destruir mi autoestima porque él sabía que iba a predicar la palabra. Y él dijo, si le destruyó la autoestima, no va a poder hacer nada. ¿Cómo te llamas? Dios te quiere usar para que sea otro. De donde tú saliste, donde tú andabas. Dios te va a usar. Esa es una palabra profética para ti. Dios te va a usar para que sea otro. Que andabas en lo que tú andabas. Pero Dios, hermanos, Dios tiene principios. ¿Ustedes creen que Dios puede? Amén. Amén. Hay un canto que dice, creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Vamos a cantar. Creo en ti. Y mire, usted se va a olvidar de todo. Usted, hermano, este es un principio, es algo de descripción profética. Cuando usted se concentra al Señor y usted ve al Señor en su imaginación y en su espíritu, usted se concentra, entonces, hermano, suceden cosas en el ambiente espiritual. Olvídese de todo y concéntrese en Cristo Jesús. ¿Sí? Póngase de pie. Quiero invitarle a entonar ese canto. Amén. ¿Sí lo pudiste conseguir, hermano? Sí. Y mire, cuando entone ese canto, creo en ti. ¿Sí? Concéntrese en el Señor. Mire lo que lo tenía aquí enfrente. ¿Sí? No voy a hablar mucho, no voy a gritar, no voy a... Santo, en mí, gracias Dios, aleluya, denle un aplauso a Dios. Es real, hermano, es real, el poder de Jesús para liberar es real. Amén. Habla su Biblia, hermano, ahí en Juan 8:31, amén. Juan 8:31. Juan 8:31.
tema de este mensaje, hermanos, está poderoso. ¿Sí? El tema es verdaderamente libres. Amén. Verdaderamente libres. ¿Sí? Haga confesiones, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así Amén. es. Confiese con su boca. Porque eso es lo que desata la atmósfera. ¿Amén? La atmósfera de liberación, de sanidad. Es que sí necesitamos ser libres. ¿Sabe qué me sucedió a mí? Que cuando fui libre empecé a gritar como loco. Abrí la puerta de la casa así en la noche. ¡Cristo vive! ¡Cristo sana! ¡Cristo liberta! ¡Cristo loco! Yo creo que por eso no nos hablan, decimos bravo. Esto está loco. Hermanos, cuando alguien es libre, a ver, cuando alguien se saca la lotería, ¿qué hace? Grita, ¿eh? ¡Vieja! ¡Me saqué la lotería! O sea, ¿por qué? La libertad produce gozo. La salvación produce gozo. Pero no se sienta mal, no se sienta mal, porque la verdadera alabanza viene como consecuencia de lo que Dios hace en nosotros. Sí, y el Señor va a hacer algo, ¿eh? Va a hacer algo ahorita. Juan 8:31. Vamos a leer hasta el 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre, de vuestro Padre. Ven, hasta ahí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, respaldarás tu palabra, Señor. Porque tú te mueves, porque tú eres el mismo, Señor. Y porque tu palabra, Señor, es la que trae liberación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a analizar un poquito, hermanos. Y luego vamos a orar. Vamos a analizar un poquito lo que dice aquí. Verdaderamente libres. Jesús, hermanos, estaba compartiendo con gente que creía en él. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, ¿eran creyentes o eran incrédulos? Creyentes. Eran creyentes. ¿Sí? Los cristianos somos creyentes. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en creyentes. Entonces, había judíos que le habían creído, ¿sí? Que le habían creído a Jesús. Y a ellos Jesús les dijo que necesitaban ser libres. Fíjense qué tremendo. Jesús les dijo que necesitaban ser libres. Eso significa, hermanos, que adentro de la iglesia hay gente atada. ¿Y sabe qué? Que la gente atada, ¿sí? No estoy hablando de que, pues es gente bien mala, bien perversa. No, hermanos. Estoy hablando, hermanos, de gente que desea agradar a Dios, pero no puede. ¿Sí? Específicamente vamos a dar ejemplos. Tú deseas de dejar de escuchar la música del mundo, pero no puedes. Hay algo que te jala, hay algo que te atrae. Tú deseas de dejar
tomar el fin de año, ¿no? Pero terminas con la chela, ¿verdad? Ahí. Terminas empinándote la ciela. ¿Por qué? Porque necesitas ser libre. Dices, es que yo quiero honrar a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero, pero tu pecado no te deja. Porque no eres libre. Entonces, lo primero que tienes que reconocer es que necesitas ser libre. Porque muchos no reconocen. Oh, no, pues yo soy hijo, como aquí, yo soy hijo de Abraham. ¿Ah? Decían ellos, ¿cómo tú dices que vamos a ser libres? Pues si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos cristianos. Yo voy a pedir, yo estoy ahí siempre y no falto. Sí, pero hay un detalle. Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo del pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero decirle, hermano, que es una realidad que a veces hay ataduras. A veces hay ataduras. A veces por eso no podemos dejar de practicar ciertas cosas. A veces hay gente, hermanos, que quiere de Dios, que quiere agradar a Dios, ¿sí? Pero no puede dejar el cigarro, no puede dejar el alcohol, no puede dejar la novela, las películas de terror, no puede dejar muchas cosas, ¿sí? No puede, hay mucha gente atada. ¿Saben qué? Usted dice, no, pues son ataduras, drogadicción y cosas así, sí hay ataduras de esas, pero de lo que más hay en el pueblo de Dios, ¿sabe qué es? La atadura de la pornografía. Pastores están atados en la pornografía, ¿no? Pastores, siervos, todo. Ahora todo lo tienes gratis y bien fácil. Antes tenías que juntar una lana para ir al Dorado y irte escondidas. ¿Se acuerdan, hermano? Allá por los 80. Y ahora no, ahora ya lo tienes. Así. ¿Se fijan? El pecado, hermanos, está accesible a todo el mundo. Un cristiano necesita poder de Dios, necesita estar viendo el Espíritu Santo para poder ser fiel. Pues hay mucha gente que está atada en cuestiones de inmoralidad sexual, etcétera. Pero ¿sabe qué? A mí me pasaba algo similar. Yo quería ser libre, hermano, pero no podía. Yo quería agradar a Dios, pero no podía, hermano. ¿Sí? Y a veces llevaba la cuenta, ya tengo un mes que no, ya tengo 2 meses que no caigo, ya tengo 3 meses que, y de repente volví a caer y otra vez. Otra vez se venía la tristeza debido al fracaso, ¿sabe por qué? Porque Satanás te suelta ahí un ratito, ándale, para que te la creas, y de repente, vámonos, te jala la cadena y te vuelve a tomar. ¿Sí? Pero Jesucristo, hermano, vino a deshacer las obras de los cristianos. Amén. Amén. Jesucristo vino a romper las cadenas. La Biblia dice, Él vino a desatar las ligaduras, Él vino a traer libertad a los cautivos, hermano. La Biblia dice que con la unción, con el poder de Dios, el Espíritu Santo, los yugos se pudren. Entonces, hay esperanza. Mire, dice Jesús a los que habían creído en Él. Número 2, si vosotros, ¿sí? Punto número 2, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, Jesucristo les está diciendo, ustedes creen en mí, ustedes son creyentes, pero ustedes, como están atados, no son discípulos verdaderos. Porque mis discípulos son libres. ¿Sí? Entonces, les da la clave, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, hermano, ¿sabes por qué estás atado? Porque practicas el pecado, porque abres puertas, hay puertas abiertas, ¿sí? Hay cosas de las cuales tú necesitas arrepentirte y necesitas rendirte a Dios. Entonces, hay cosas que abren puertas,
A lo mejor tú tienes un problema de orgullo y tienes que arrepentirte. Y por ese orgullo un demonio entra y te oprime. O sea, nosotros a veces nos concentramos en el problema. No, es que Señor, libérame de esto, libérame de esto. Pero la solución no es esa. La solución es conocer tu verdad. La solución es que Dios te revele por qué tú no puedes dejar de ser esclavo. Y el Señor dice que hay un problema, y el problema es la desobediencia a la palabra de Dios. Si tú permanecieres en mi palabra, ¿qué me pasó a mí? Yo soy muy cristiano, pero estaba vendiendo discos de Shakira, estaba robando a mis hermanos, ¿sí? Un hermano se fue a Chiapas, era soldado allá cuando empezó el problema de los zapatistas, allá por el 90 y tantos, y yo le cobraba su sueldo, ¿no? Y ese sueldo que yo le cobraba lo metíamos a la construcción de la casa, pero yo le daba su ordeñadita antes, y yo ya era cristiano. Entonces yo comencé con prácticas, mire, con el latrocinio, con el robo, y yo le pedí a Dios que me hiciera libre, pero había un problema, pues que yo, siendo ladrón, entonces ¿quién era mi Señor? Pues el diablo, ¿sí? Entonces, dice aquí, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente, eso significa que hay falsos. Eso significa, inclusive, hay creyentes que piensan que son salvos y no son. Hay creyentes que piensan que son discípulos y no son discípulos. ¿Sabe por qué? Porque la libertad es una señal del discípulo y del hijo de Dios. Ahora, no te digo para que te desalientes, te digo para que te arrepientas. Sí, sí. ¿Cómo me voy a arrepentir? Si yo me arrepentí, sí, pero ¿qué cosas tú estás practicando? Usted haber nacido de nuevo. ¿Sí? Fíjese, yo nací de nuevo, pero me conseguí una novia mundana. Y había nacido de nuevo. ¿Se fija? Entonces, el Espíritu Santo a mí como que me redarguía. El Espíritu Santo. Y no me dejaba hasta que la corté, ya me sentí libre. Entonces, el pecado, el no permanecer en la palabra, hermano, la desobediencia, le da autoridad a Satanás sobre ti. Y eso es algo que tú debes de aceptar. Buscar ser verdaderamente discípulos. Y luego, hermano, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto significa que puede haber algo oculto en ti, una práctica oculta, un pecado oculto, algo que tú te estás permitiendo y que las tinieblas, hermanos, pueden apoderarse, tienen entrada sobre ti. Y yo creo, hermano, que ahorita el Espíritu Santo ya te puede estar trayendo, mira, tú eres esto, tú eres orgulloso, tú ves estas películas, tú tienes ahí esa música, esas redes sociales, tú tienes estas amistades, tú tienes esta persona que no puedes terminar esa relación con esa persona, una amistad mala, tú tienes, o sea, hermanos, en el mundo espiritual, si usted viera el mundo espiritual, hermanos, hasta el diablo la pone en películas, esas cosas. Mire, en el reino espiritual hay muchas cosas, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, hay demonios que la gente que no tiene lo que tiene afuera, ¿sí? Es como las moscas en el excremento. Los demonios son un avispero que andan alrededor de la persona, adentro y afuera, alrededor de la persona.
Entonces, cuando tú vas a esa posada, de la maquila, de donde sea, entonces tú te metes ahí, ¿sí? Y todo ese mosquero, ¿sí? Se te pega. Y por eso después tú, ahí en esos ambientes, esos demonios, ¿sí? Esos demonios no pueden ejercer en ti si tú no abres puertas, si tú no les das legalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los brujos con los cristianos? Les envían demonios para que ellos sean tentados. Y una vez que caen, ¿sí? Entonces, tú vas a esas reuniones y empiezas a ser seducido a bailar, a tomar, a fornicar. ¿Por qué? Porque todos esos demonios no están adentro, pero te están incitando. Es el ambiente, es la atmósfera. Y luego después tú te vas a tu casa y traes eso. Y luego después te meten en tus sueños. ¿Sí? Porque hay sueños que son espirituales. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y el espíritu también tiene sentidos y también sueños. Yo he tenido sueños en espíritu. A veces cuando tú dices, es que fue un sueño muy real, pues fue un sueño espíritu. ¿Sí? O sea, fue en una conciencia espiritual, no fue una conciencia humana. Entonces tú vas a tu casa y empiezas a soñar cosas. Empiezas a tener malos deseos, empiezas a... ¿Por qué? Porque esos espíritus, tú no debiste de haber ido ahí, ¿sí? Tú no debiste de haberte metido en ese ambiente que no le agrada a Dios, que dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Por eso dice aquí, permanecéis, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos. Pues dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué? Si tú quieres ser libre, ¿qué es lo que tú debes hacer? Bueno, tú debes de buscar al Señor y preguntarle qué es lo que le está dando entrada a Satanás. ¿Qué es lo que le está dando poder, derecho legal sobre ti a las tinieblas? Y el Señor te va a revelar. El Señor te va a revelar eso. A mí me costó 10 días, hermano, de buscar eso. Y yo le pregunté al Señor, yo le decía al Señor, Señor, hazme libre, yo sé que tú puedes, tú eres poderoso, tú, Señor, hazme libre. Pero el Señor, en vez de hacerme libre, me mostró, mira, yo no te puedo hacer libre, porque tú estás del otro lado. O sea, el Señor, hermanos, pertenece al reino de la luz. El pecado pertenece al reino de las tinieblas. Si nosotros, hermanos, practicamos lo malo, entonces nosotros nos estamos sometiendo a la autoridad de Satanás. Nosotros tenemos que romper los vínculos con Satanás. Nosotros tenemos que cerrar las vías, hermano. Porque si tú no cierras las vías, tú no vas a ser libre. Pues, tal vez cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, por primera vez, nosotros le entregamos todo al Señor, pero luego viene el diablo a querer robar la semilla, ¿no? Y viene el diablo a decirte, no, mira, es que puedes hacer esto, no tiene nada de malo, ¿verdad? Una no es ninguna. ¿Se fijan? Eso no tiene nada de malo. Empieza el diablo a hacer su trabajo más sutil. ¿Para qué? Para que tú puedas ser atado nuevamente. La naturaleza de los demonios, después podemos hablar de eso, la naturaleza de los demonios es así. Cuando la Biblia dice el espíritu inmundo que vuelve, dice que ellos saben esperar. O sea, esos espíritus que se salieron de ti cuando tú te arrepentiste, están esperando en volver. Dice, no, voy a esperar. Porque ellos, otra cosa que nos revela ahí esa escritura, es que ellos te sienten de su propiedad. Ellos dicen, volveré a mi casa. Ellos te sienten de su propiedad. Ellos sienten que tú eres de ellos y que todo lo que tú tienes es de ellos. Tu casa, tu cama, tu carro, todo. Y ellos dicen, yo voy a volver, porque eso es mío. Eso es mi propiedad. Entonces ellos esperan para que tú seas engañado, seas seducido. O sea, entonces dice la Biblia
que una vez que tú abres puerta, ellos regresan con 7 peores, con 7 hermanos. Y dice la Biblia que el estado postrero de esta persona viene a ser peor que el primero. Por eso tú ves gente que se acerca a Cristo, es liberada, y luego se alejan del Señor, ¿sí? Porque no se limpian, no se llenan de Dios, no limpian su casa y no se llenan de Dios. Entonces el diablo, el demonio, dice que vea la casa desocupada y vacía, o sea, no tiene presencia de Dios, y vuelve a ocupar esa morada. Y muchas de estas personas, hermano, pues, se convierten en personas peores, y muchos de ellos el diablo los mata. Yo conocí un varón, el varón estuvo en la penitenciaría, Dios lo salvó, salió, empezó a predicar en el seguro, empezó a predicar muchas cosas, se consiguió una hermana en la iglesia y empezó a fornicar con él. Después empezó a tomar, después lo encontraron muerto por una congestión alcohólica y ¿por qué? Porque el enemigo dice, ahora sí, ahora sí me lo creo. Entonces, venir a Cristo, hermanos, es cosa seria. Cristo quiere que tú seas verdaderamente libre. Cristo no quiere que seas medianamente libre. No quiere que seas un cristiano atado. Jesucristo vino a traer libertad verdadera. ¿Qué debes hacer? Cortar, hermano, con el pecado. Renunciar, hermano. Renuncia, hermano, a la música mundana. Renuncia a los vicios. Renuncia. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, no podemos dejar el tabaco, ¿sabes por qué? Porque hay un demonio. Hay un demonio que tiene ahí ese deseo y que quiere. Tú dices, es que ¿por qué yo tengo ese deseo? ¿Por qué tengo estos deseos sexuales inmorales? ¿Por qué tengo el deseo de los vicios? ¿Por qué siento algo que me arrastra? Porque tienes ahí un espíritu que te está seduciendo y que te está pidiendo lo que quieres. Cuando ese espíritu sale, hermano, tú puedes dejar el cigarro. Pero tú necesitas quitarle legalidad a ese espíritu. Tú necesitas, porque a lo mejor a mí se me metió ese espíritu porque yo empecé a robar. Sí. Y después de eso, empecé a acumular muchos pecados, muchas cosas. ¿Sí? No eran cosas escandalosas. O sea, yo no agarré el vicio otra vez. Pero empecé a tener problemas, por ejemplo, de integridad. Empecé a cometer pequeños pecados. Y ahí el enemigo se mete, porque tú abres puertas. Es bien feo, hermanos. Es bien feo estar atado. Es bien feo ser vencido por el pecado. Es bien feo ser dominado por el pecado. Tal vez tú digas, no, pero es que ¿cómo está ese? Sí, hermano. La Biblia habla de ataduras. La Biblia habla de lazos, de cadenas. Entonces, una persona que está atada. Imagínate una persona que está sentada y que está atada con cadenas. Esa persona no puede ser por sí sola. O sea, puede llorar, puede gemir, puede moverse, pero esa persona necesita a alguien externo que venga y lo libere. Y ese alguien es Jesucristo. Porque sabes que Jesucristo tiene el poder. Él tiene el poder. Jesucristo, hermanos, su presencia y su palabra, hermanos, se hace sentir y nos testifica, hermanos, que es verdad. Por eso tú sientes la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué? El diablo está bien enojado y bien molesto. El diablo te dice, vete, levántate y vete. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, ¿sí?, quiere mantenerte atado. El diablo, fíjese, he tenido gente,
¿sí? Que Dios los ha llevado para orar por ellos, por nosotros, y escuchan al diablo, el demonio, que no vayas con Ángel, no vayas con él, no vayas, así mientras van para allá, porque saben, hermanos, que van a ser libres. A mí Dios me hizo libre, y por eso tengo autoridad sobre todos los demonios que a mí me liberó. Ahora yo tengo autoridad, y los demonios salen, hermano. ¿Sí sabía que hay enfermedades producidas por demonios? En la Biblia dice echó fuera el demonio y la persona vio y la persona escuchó y el paralítico se levantó y caray. Entonces hay enfermedades producidas por espíritus. Tenemos una hermanita que el Señor sanó el sábado de diabetes. Ella en las manos se había alejado de Dios. Dios ya la había hecho libre, hermano, de esquizofrenia, de suicidio, espíritu de suicidio. Después de un tiempo el enemigo la hizo contraatacar, le abrió puertas, se alejó del Señor 2 años, volvió, hermano, se embarazaba, ya volvió casada, se embarazaba y perdió su salud. Le volvió la diabetes, lo que Dios ya le había hecho libre. Tiene un tiempo con nosotros otra vez en la iglesia, unos meses. El sábado el Señor la sanó y la liberó otra vez, y está embarazada otra vez. El sábado Dios la liberó, fue y se hizo exámenes y ya salió bien. Fíjese. ¿Por qué? Porque esto, hermano, es real, nomás que el diablo te dice, no creas eso. No creas esas cosas. Porque él sabe que si tú lo descubres, pues va a salir a la luz. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se fijan? Dice aquí, hermanos, en el 34, ya para terminar. De cierto os digo, Jesús respondió, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué no puedes dejar de pecar? Si no puedes dejar de pecar, entonces eres esclavo. Ahora, busca tu liberación. No te quedes así. Yo dije, yo no me quiero perder. Mi alma se va a perder, ya eran muchos años. Yo dije, mi alma se va a perder, yo no me quiero perder. Y me agarré del Señor. Dije, Señor, yo sé que tú puedes hacerme libre. Yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que empecé a rogarle al Señor. Le entregué todo al Señor. Mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Estábamos maldecidos. Perdimos 3 niñas. Una a los 4 meses y medio de embarazo, otra a los 5 meses y medio de embarazo, otra a los 6 meses y medio de embarazo. Todas las niñas se morían, había un espíritu de muerte ahí. ¿Y sabe por qué? Por inmoralidad, porque mi esposa y yo habíamos vivido con una niña. Y como yo ya conocía a Dios, pues el enemigo me dice. Entonces yo fui al Señor a pedirle liberación y le entregué todo, hermano. Y de lo último que le dije, Señor, te entrego todo, te entrego mis negocios, te entrego el amor al dinero, todo, te entrego todo, ¿sabes qué, Señor? No quiero nada. Te entrego a mi esposa. Y una vez le dije llorando, no quiero negocio, no quiero casa, no quiero hijos, te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti. Porque tú, cuando eres esclavo, comienzas a valorar la libertad. No hay peor cosa que estar esclavo. No hay peor cosa que estar atado. No hay peor cosa, hermano, que alguien te obligue a hacer algo que tú no quieres. Y así es Satanás. Es castigador, es malvado. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que renunciar al pecado. Y Dios, hermano, trae este mensaje no para acusarte ni para desalentarte,
trae este mensaje, hermano, para darte esperanza y para decirte que sí puedes ser libre, que sí puedes ser verdaderamente libre. Dice la palabra que el esclavo en aquel tiempo, hermanos, los esclavos eran los sirvientes, ¿no? En aquel tiempo, pero eran sirvientes completamente, vivían ahí con la persona, ¿no? Que servían, y por eso decía que eran esclavos. Y estos esclavos podían, por ley, durar un tiempo, y después de ciertos años, al séptimo año, creo que tenían que liberar. Me sirven, pero después te liberan. Por eso Jesús dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. Al esclavo se les pide. Dice, pero el hijo sí queda para siempre. Entonces, el hijo de Dios, el cristiano libre, es un verdadero hijo de Dios. Y el hijo de Dios hereda. El esclavo no hereda. El hijo de Dios hereda. El hijo de Dios hereda la vida eterna. El hijo de Dios se va con el Señor cuando Él venga. El hijo de Dios cuando muere se va con el Señor. Abre sus ojos en la presencia del Señor, pero el esclavo no. El esclavo, el Padre lo despide. Hermano, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿sabes qué? Es un proceso. Primero, tú tienes que conocer tu verdad que te liberta. Segundo, tú tienes que renunciar a esos pecados, a esas vías de acceso. Tienes que renunciar. ¿Sí? Y tercero, tú debes ser libre. Y cuarto, debes cuidar tu liberación para que no te venga otra cosa peor. ¿Y cómo cuidas tu liberación? Llenándote del Espíritu de Dios, llenándote de la palabra, llenándote de la oración, haciendo un altar en tu casa, poner música en tu vehículo, poner adoración, hacer un altar en tu lugar de trabajo, en tu vehículo, en tu casa, donde quiera que tú vayas. Llenarte del Señor. ¿Para qué? Para que con esa unción, hermanos, Dios te use, esa unción derramada, esa llenura, te use y tú puedas llevar esperanza a otros, así como lo vas a hacer tú. Vas a llevar esperanza. Y sabes que la gente te va a buscar, porque hay millones de personas que están sufriendo. Jesucristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado, me envió a predicar las buenas nuevas. ¿Sí? Y se me envió a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, el Señor, hermano, vino a traer sanidad. Y se me envió a pregonar libertad. A saber tú pregonar eso. Y dice, a traer libertad a los oprimidos. Hay gente que es oprimida. Esas son esas personas que no pueden ser cristianos ya de veras. Pero si tú le cierras a Satanás esas vías, entonces Dios te va a hacer libre. ¿Sí? Dios te va a hacer libre. Quiero invitarte a que te pongas de pie y a que creas, hermano, en la liberación. Satanás es mentiroso. Satanás, hermano, te va a decir, no es cierto. Ya no regreses ahí. ¿Sí? ¿Sabe qué? Satanás mete tres cosas a las personas para que no sean libres. Primero, mete incredulidad. Dice, no es cierto. Segundo, mete confusión, inclusive hasta los pastores. En una etapa a mí me pasó eso, confusión. Es decir, cuando una persona es libre, o cuando una persona empieza, ese es el diablo, empieza el diablo a meterte confusión a otro nivel teológico. No. Eso que te pasó, ¿no? Tercero,
Otra cosa que Satanás mete para que tú no seas libre es el temor, el miedo. Hay gente que no ha venido a la liberación porque tiene miedo. ¡Qué miedo! No, miedo debe de tener esos espíritus al ser descubiertos. Tal vez tú te preguntabas, pues ¿por qué yo no puedo ser fiel a Dios? Tal vez tú te preguntabas, pues ¿por qué yo no puedo dejar de practicar este pecado? Pues puede ser que sea por eso. Puede ser que sea por eso. Que hay una atadura. El requisito para ser libre es que tú debes de querer ser libre. Debes de querer ser libre. ¿Cuántos de aquí quieren ser verdaderamente libres? Gloria a Dios. Yo quiero pedirte que repitas una oración, hermano. Yo voy a orar por ustedes. Amén. El Señor va a traer sanidad, va a traer liberación. Vamos a evitar interrupciones. No se mueva de su